Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo más, en el cual estaremos explorando un caso bastante interesante, debido a que se trató incluso de una masacre, que hasta la fecha de hoy sigue sin resolverse. Este caso es bastante extenso, debido a que no solo fue una persona a quien le quitaron la vida, ya que fue una total masacre. Pero se les resumiré lo mejor que pueda, tratando todos los puntos, así que toma asiento y toma nota, porque esto está más enredado de lo que podría ser. Y es que todo comenzó en un día del 2015, para ser más específicos, el 31 de julio. Todo transitaba con normalidad, noticias, dando informes, personas pasando, personas que se iban y venían. Pero todo comenzó a cambiar, cuando las noticias comenzaban a dar un reporte bastante siniestro, ya que reportaban que 5 personas murieron brutalmente en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Y es que las víctimas era el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la modelo Miley Virginia Martín y la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, y sobre todo, una estudiante llamada Yesenia Quiroz. Tal noticia no solo indignó a sus familias, sino a todo México, debido a la forma en cómo se trató todo el caso, y que aún sigue inconclusa. Pero antes de entrar en detalles de cómo se investigaba esta masacre, les tengo que contar el motivo de dicho asesinato de cada una de las personas en aquel lugar. Comenzando con Rubén Espinosa, el fotoperiodista. Pues bien, su trabajo se basaba en el reportaje de movimientos sociales, protestas, temas de represión dentro de México y situaciones de violencia. Rubén vivía en Veracruz, en ese estado que hoy en día está en zona roja por todo lo que ha ocurrido. Sin embargo, a Rubén ya lo habían amenazado de muerte y hostigado dentro de su trabajo, ya que una de sus fotos comenzó a dar mucho de qué hablar, debido a que ese entonces el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ocha, fue fotografiado por Rubén, y ya que aquel gobernador tenía una gorra de policía, lo que provocó molestia a las autoridades locales. Y es que no solo se sabe el objetivo del por qué dicho gobernador usaba una gorra de la policía, ya que no era ni para vigilar ni nada, sino para otros fines, dando lugar al acoso y vigilancia constante de personas desconocidas hacia Rubén, por lo que esto comenzó a preocupar tanto a Rubén y a su familia, haciendo que éste comenzara a buscar refugio fuera del estado de Veracruz. Pero esto no lo frenó de hacer lo que más sabe hacer, que es el reportar abusos de autoridad por parte del Estado, junto con protestas masivas sobre la forma de gobernar México, alzando la voz dentro del periodismo independiente. Pero todo eso llegó a su final, el 31 de julio del 2015. Pero ahora sigamos con Nadia Vera. Esta mujer era una gran activista social, promotora cultural y antropóloga, el cual era originaria de Chihuahua. Nadia había estudiado para ser antropóloga en la Universidad de Veracruz y participó activamente en movimientos sociales en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, tuvo que mudarse en busca de mayores oportunidades laborales y continuar con su activismo. Una de sus mayores participaciones fue en la protesta de Yo Soy 132, un movimiento estudiantil crítico del sistema político y la comunicación mexicana. Pero a lo que más le incomodaba al gobierno y personas de poder era la protesta masiva de las defensas contra los derechos humanos del país, exigiendo justicia tanto para estudiantes, reporteros y en especial por el asesinato de Regina Martínez, una reportera de Veracruz. A lo que su trabajo la llevó a un lugar oscuro, al igual que Rubén, ya que del mismo modo comenzó a recibir fuertes amenazas que afectaban con su vida si no dejaba de hacer lo que más sabía hacer, llegando a que la acosaran y vigilaran las 24 horas por personas extrañas que sabían todo sobre dónde vivía, dónde trabajaba y con quién se relacionaba, llegando al final de su carrera el 31 de julio
del 2015. Sin embargo, otras personas se encontraban en el lugar, y esta era Virginia Martín, una mujer de origen colombiano. Aquella mujer era de diferente en profesión a las personas antes mencionadas, ya que ella trabajaba como modelo y estilista profesional, por lo que no hay una relación directa con alguien con un fin político o gubernamental. Sin embargo, dentro de las investigaciones se dice que Virginia era arrendataria del lugar donde se cometió tal masacre, dándonos a entender que aquella mujer estaba en el lugar y hora equivocada. Sin embargo, dieron que Virginia tenía otro lugar en el cual estaba rentando, dando a entender que tenía algo de relación con alguno de las víctimas o responsables del asesinato. Y es que algunos análisis y colectivos han expresado que desde inicios se estigmatizó a Virginia por ser extranjera y modelo, lo que generó interpretaciones sensacionalistas antes de una investigación seria. Sin embargo, otra hipótesis bastante interesante salió a la luz, ya que se decía que Virginia conocía a uno de los responsables de tal atentado, dando a otra posibilidad, el cual es que si bien Virginia conocía a uno de los asesinos, la situación se pudo salir de control, tal que incluso su misma cómplice la tuvieron que finar para no dejar ningún testigo. Sin embargo, esta hipótesis no es oficial, solo que es extraño que dentro del expediente se mencionaba que Virginia conocía a uno de los agresores. Pero faltan dos personas más, personas el cual escuchar su caso e historia es bastante aterrador. Y es que otra de las víctimas era Alejandra Negrete. ¿Pero qué hacía ahí?, te estarás preguntando. Pues nada más y nada menos que su trabajo, como personal de mantenimiento dentro del departamento para poder apoyar a su familia. Esta persona en sí fue alguien que resultó como daño colateral, el cual fue asesinada de la misma manera que todas las personas antes mencionadas, para que no levantaran sospechas y sobre todo testigos. Y es que algo verdaderamente triste y aterrador, no tenía ningún perfil público, ni divulgativo, ni relación más allá de lo profesional con las personas asesinadas, solo por estar ahí, en un lugar en el cual no sabían que eran reporteros, que los perseguían y estaban atentando contra su vida. Y es que esta hipótesis la avala el caso en general, como también defensores de los derechos humanos, investigadores independientes, dando una reflexión que da mucho que pensar, el cual es, y cito, si una persona que no tenía nada que ver con el caso de las víctimas y resultó asesinada y torturada de la misma manera, imagínate la seguridad y humanidad que hay afuera. Pero como la cereza del pastel está Yesenia Quirós, una persona que en el cual a lo personal es bastante sospechosa en el sentido de que puede ser clave del motivo que todo salió de manera trágica, todo este caso. Pues bueno, esta persona, Yesenia Quirós, era una estudiante para ser profesional del maquillaje, tenía experiencia dentro del mundo del modelaje y medios artísticos, a lo que ya te imaginarás con quién posiblemente estaba relacionada o simplemente le hablaba, pues era amiga de Virginia y se encontraban en el mismo departamento. Pero déjenme les explico mi hipótesis después de toda esta información. Si bien tenemos las principales víctimas, que en este caso fue Rubén y Nadia Vera, el cual estos ya estaban siendo vigilados por personas desconocidas, tenemos a más involucrados, como quizá la que principal cómplice de todo este asesinato, el cual era Virginia y su amiga. Por último, la que puede ser una forma de dispersar todo rastro de crimen, de estado o algo más allá, el cual fue la trabajadora en el departamento. Al ser tantas personas involucradas hay diferentes hipótesis, pero la que más me convence, y espero que a ti también, que todo esto fue un complot tanto político y social, debido a que tenemos personas relacionadas a la política, los cómplices del crimen y la que pudiera ser la que dejaría sin rastro a los criminales, quitando la vida y torturado a todos, es decir,
a la chica que era estudiante y sobre todo también la señora que hacía labores de limpieza en el departamento. Pero entonces, ¿por qué no simplemente matar de manera rápida a la única mujer que no tenía nada que ver con todos los demás? ¿Por qué matar incluso a su propia cómplice, en caso de que lo fuera, ya que esto no está confirmado de manera oficial? Y sobre todo, ¿por qué torturar a todos por igual? Y es que dentro de mi cronología de lo ocurrido durante la tortura es que primero fueran las principales víctimas, es decir, Rubén y Nadia, por toda su historia que ya conllevaban dentro. Una vez finados, siguieron con la trabajadora del hogar, el cual levantaría sospechas si solo la mataban de manera rápida, así que decidieron torturarla de la misma manera, haciendo que nadie se le diera un trato diferente, y fue, por así decirlo, un ajuste de cuentas. Pero aún queda alguien más, la amiga de Virginia, el cual no conocía bien los asesinos porque desconfiaban de ella para que no dijera nada de lo ocurrido, y solo era un estudiante. Así que los asesinos llegaron al punto en donde, por miedo a dejar sospechosos o posibles testigos y contara de esto a alguien más, deciden torturarla y matarla. Sin embargo, todo se salió de control porque era amiga de Virginia, a lo que Virginia la defendió, diciéndoles a los asesinos que confiaran en ella y no la asesinaran. Pero entre el pánico de los asesinos de no ser regañados e incluso asesinados por sus jefes, deciden mejor desconfiar y no dejar testigos, dando lugar a un alboroto con Virginia y su amiga, haciéndole lo mismo a Yesenia Quiroz, es decir, a la amiga de Virginia, la estudiante, torturándola y al final asesinándola de la misma manera para no levantar sospechas. A lo que me da lugar a una segunda hipótesis de lo que pasó después de todo esto. Pues Virginia, al darse cuenta de que su amiga íntima, y digo íntima porque se veía por la profesión de Yesenia Quiroz, el cual era maquillista profesional y estudiaba mucho, a lo que probablemente le ayudó a Virginia en más de una vez a llevarla por el mismo camino como maquillista e incluso modelo. Por eso digo que era alguien que apreciaba a Virginia. Así que al momento de que estos asesinos decidieran matar a Yesenia Quiroz, Virginia comenzó a alertarse, haciendo todo un alboroto, pero los asesinos simplemente la apartaron del camino y deciden no dejar testigos. Siguiendo con esto, Virginia tal vez se replanteó todo lo que había sucedido, tanto con todas las víctimas y su amiga, llegando a un punto de quiebre, haciendo que los asesinos también dudaran de ella, si dejarla con vida porque era su cómplice o asesinarla de la misma manera, ya que probablemente Virginia pudiera contarle a alguien lo sucedido en el lugar. Así que por la desconfianza aseguraron y decidieron que no habría testigo alguno. Es entonces que la torturaron y mataron de la misma manera, dejando en claro que se pudo tratar de algún ajuste de cuentas, un probable robo, que aunque digo robo es bastante escaso para lo que sucedió, es decir, todo menos algo que tenga que ver con lo político. Pero todo esto salió mal, tanto en las investigaciones que se llevaron a cabo en el caso, como la forma en cómo dieron a conocer los acontecimientos del lugar. Pero esto solo es mi pequeña hipótesis. ¿Pero qué nos dicen los resultados forenses? He ahí otro problema grave, fue que la escena del crimen sufrió contaminación. Documentos forenses incluyeron inconsistencias e informes incompletos, pues en 2022 peritos independientes encontraron que las 5 víctimas presentaron signos de tortura y violencia sexual que los detalles oficiales omitieron. Además, desaparecieron videos de seguridad y bitácoras del edificio que nunca aparecieron. Es así que la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal emitió en 2017 la Recomendación 4/2017, donde precisó filtraciones de información sensible por parte de la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal y la ausencia de perspectiva de género en la investigación inicial. Así que probablemente toda la investigación forense pudo ser manipulada, al igual que no se completaron todos los informes correspondientes, dejando de lado toda hipótesis creíble, tanto de personas de investigación independiente
como gubernamental, sepultando todo esto en informes defectuosos e inconclusos. Pero entonces, ¿no se ha hecho nada desde ese entonces? Pues la verdad es que no. En julio del 2025, el gobierno de la Ciudad de México retiró el memorial colocado en Narvarte sin comunicarlo a las familias. Y es que asociaciones civiles y defensoras de los derechos humanos lo calificaron como una revictimización simbólica. Sin embargo, Patricia Espinosa, familiar del reportero asesinado, rememoró el anuncio con indignación. Y cito: "Han pasado 10 años, 2 presidentes y 4 fiscales, y seguimos en el mismo punto, sin verdad y sin justicia". Retirar ese memorial fue semejante, según la versión de las víctimas, a un silenciamiento simbólico que diluye la presión pública por la justicia. Y es que hoy no existe una versión oficial completa. La investigación permanece abierta, sin nuevas órdenes de captura ni líneas claras de investigación. Sin verdad histórica, no habrá justicia para Rubén, Nadia, Milé, Alejandra ni Yesenia. Las víctimas y sus familias continúan exigiendo una investigación seria e integral. Requieren que aborde hasta los responsables intelectuales, no solo los autores materiales. Pero en un país como México, en donde se busca más la forma de cobrar impuestos y la falta de protección de información dentro del gobierno, se me hace muy difícil cerrar estos casos, y más cuando hay personas de alto rango involucradas. Y es que no sabemos cómo pueda terminar todo esto. No sabemos si algún día se podrá resolver. Cada víctima, cada familia preocupada por buscar justicia, sigue siendo un terror inolvidable dentro de este país. Así que ya lo sabes, Código Enigma se los dijo. Hagan lo que deban y pasen una excelente noche. Muchas gracias.